Spirit que that nos is hable, that speaks to que nos us, redarguya, el que nos transforme convicts our hearts, para poder caminar en tus palabras. transform us to walk in your Que word. no solamente sea escucharla, Let us not just hear it, sino que podamos ser retados a vivirla. but let us be challenged as we live Te it. damos gracias de antemano. We give you thanks ahead Sabemos, of Señor, que time. será de bendición We know it's a para cada uno de blessing nosotros. for each of us. En el nombre de In the name Jesús. of Jesus. Amén. Amen. Mira, en este tiempo yo creo que si pudiéramos hablar un poquito la palabra, yo creo que Dios ya nos ha estado hablando, como decía en la oración. As we were talking and as I was praying, God already has been speaking through our service. Yo diría que antes del servicio, aún todavía, Before the service. mientras estábamos en la clase esta mañana, In class this morning, hablábamos sobre cómo Dios nos llama a encarnarnos. it talks about how God calls us to be incarnated. En otras palabras, In other words, que como hijos de Dios, that as children of como God, representantes de Cristo en la as tierra, representatives of God on earth, Dios nos llama a ponernos siempre en los zapatos de otra persona. He calls us to be in the shoes of other people. La forma que Jesús era una persona que tenía compasión por otros, In the way that Jesus had compassion for y others, mostraba misericordia and hacia show otros, mercy y mostraba su amor a otros, and love towards es others. porque él podía ver lo que esa persona estaba It's sintiendo, because he was Podía able to sentirlo. feel what they were going through. se identificaba He con could ellos. identify with them. Y normalmente Jesús no fue una persona que fue conocida por buscar a aquellos que normalmente la sociedad busca. And usually he was not really moved by what the society was doing. Sino Jesús fue reconocido Jesus por was known. normalmente estar cerca de gente que era rechazada, Jesus was known to be with the ones that were rejected, por aquellos que estaban fuera de los círculos the ones that were in the circles que normalmente la gente piensa que está la mayor personas. that normally others are not. La realidad es que Jesús vino a mostrarnos un ejemplo. The reality came to show us an example. Aparte del milagro del sacrificio y la salvación que nos dio, You know, apart from the sacrifice and what he's given to us, no podemos solamente ver el sacrificio, la muerte, la resurrección, we can not only just see the sacrifice and resurrection, sino también ver su forma de but vivir, also see his life, way of living, su forma de hablar, his way of su speaking, forma de actuar. his way of acting. Porque si nosotros somos su cuerpo, Because if we're his body, y como decíamos otra vez en la clase esta mañana, as we were saying in class this morning, ahora tú y yo somos now you and I are aquellos que encarnamos the ones that quién es Jesús. incarnate who Jesus Somos is. sus manos, We are his hands somos sus and pies, his feet, somos su cuerpo en este and mundo. his body in this world. Y aquellos que están alrededor de And the nosotros people around us deben de ver y escuchar should see and hear y sentir a and Jesús feel Jesus por medio de nosotros. through us. Y eso es un reto. This is a challenge. Eso es algo que la palabra nos pone, This is something that the word speaks no about. como solamente un reto, Not just as a challenge, sino un privilegio. but a privilege. Así que el tema de hoy que quiero compartir con Today's ustedes topic that I want to a share través de la with palabra de you Dios is the word of God. es lo que Dios nos llama hoy como iglesia. Is what God calls us as a church. Y el tema es llamados a servir. It's called to serve. Mira, claro que hay muchos versículos donde nos pone el ejemplo de Jesús And of course, there's many verses that give us the example of Jesus. y a lo mejor hoy vamos a ver un par de ellos. And we might see a few. Pero la realidad es de que tenemos que entender por qué somos llamados, The reality is we need to see what we're called especialmente for. por qué somos llamados a Why servir. are we called? Quiero que vayas conmigo a la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo If 10, you could go with me to the book of Mark, chapter 10, versículo 42 al 44. verses 42 to 44. Va a estar ahí en la pantalla para aquellos It's going to be que on the screen in me Spanish. parece que este versículo usé la nueva traducción viviente. I use the New Living Translation. So in English, you guys can find it on the Bible app, and then you can pull it up there on your phone. Y si lo encuentran, vamos a leerlo juntos. Let us read it together. Solamente lo vamos a leer en español y en inglés. Aquellos que están escuchando en inglés lo pueden leer, versículo 42 al 44 de Marcos 10. And you can follow along on your phones there if you have it in English. Marcos 10, 42 al 44 dice así: Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos.
pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Normalmente, si me cambias el slide, normalmente Normally, existe un contraste muy grande there's a great contrast entre lo que el mundo hoy dice between what the world says o promueve or promotes y lo que la palabra de Dios and enseña. what the Word of God says. El mundo de hoy Our world today dice que para ser o estar en un lugar importante necesitas that for us to be o ejercer autoridad necesitas estar en un lugar grande, mayor. in a good place, you have to have high Un authority. lugar, normalmente eso quiere decir un lugar de gobierno, un lugar de Maybe a place de of autoridad en el government, gobierno, authority, o a lo mejor ser un jefe de la compañía más grande. or a boss of a big company. Y normalmente el mundo hoy respeta mucho a los dueños o a los fundadores de compañías que son las más grandes de ahora. And usually they are the respected ones, the ones that have big companies. Y siempre les preguntan a ellos qué es lo que piensan sobre ciertas cosas. They're always asking them, what do you guys think about this? Cuando that? un hombre o un presidente se levanta y confiesa a Jesús como su Señor, Or when a president rises up and he confesses Jesus as his Lord, es algo muy diferente. it's something very Lo different. podemos ver en el presidente de El Salvador. And we can see it in the president of El Sí, Salvador, lo right? vemos, ¿verdad? Él sin temor dice, Without fear, he stands lo que up yo hablo, lo hablo porque Dios me da las palabras para hablarlo. and he says, what I speak is what God tells me to Pero eso say. no es normal. That's not normal, right? Eso es algo que la gente dice, wow. Hay That's muchos que dicen, no debería de él mezclar la religión con la política. And people say he shouldn't mix religion with politics. Pero un hombre que ha entendido But a que man that la has autoridad mayor understood that greater authority es rendirse a Dios is surrender to God, y ser usado por be Dios, used by God, ha entendido lo has primordial understood the number one de la thing palabra, of the word que es que Dios quiere usarnos. is that God wants to use Dios us. quiere usar quién somos God wants to use who we are para su gloria. for His glory. Mira, hoy el mundo The world respeta a una persona que tiene más estudio. respects a person who has a higher education. Hoy el mundo respeta a una persona que tiene una posición grande, alta. The world respects someone who is in high leadership. Pero la realidad es que la misma palabra The dice reality is that the Word of que God Jesús says vino that Jesus aún a came usar a aquellos to even que el mundo use rechaza what the world rejects, para poner en vergüenza a aquellos que creen que tienen conocimiento. to humiliate even the ones that have lots of knowledge, the wise. La realidad es de que hombres han vivido The pensando reality is that men have lived que tienen una posición en el mundo grande thinking that they have a high position in y the que son world, importantes. and they're important. Pero en sus últimos días de vida, But in their last days of life, como decía el fundador de Apple, as the founder of Apple, lo que me di cuenta que lo más importante es el tiempo con la familia, I realized that the best time was with family, pasar tiempo haciendo aquellas cosas que dejé de hacer. that I stopped doing. Y cuando se dan cuenta que la vida se ha acabado, And when they realize that life is over, en esos últimos momentos se pueden encontrar qué es lo más importante. they find what is most important. Mi oración es que hoy tú y yo no lo veamos de esa forma, My prayer is that you and I cannot see it, sino que por medio de la palabra podamos ver but through the Word of God, we can que see Dios nos ha dado un mayor that God llamado. has given us a higher que call solamente tener estudio, than having tener a una buena higher posición, position or a good tener un position, buen trabajo, or having a good tener una solvencia job, económica, or having good tener economic, tranquilidad. and have peace. Cómo esa vida se muestra o se How is that life shown refleja en la vida que or Jesús vivió. reflected on the life of Jesus? La realidad es que lo que yo no estoy diciendo hoy What I'm not saying today, es que estoy diciendo que es ser malo estudiar. No. I'm not saying that going to school is No bad. estoy diciendo que es malo sobresalir en I'm una not posición. saying to become is something No wrong. estoy diciendo que es malo ser una persona que quiera buscar un lugares de influencia grandes. I'm not saying that it's wrong to be a person of influence. Pero lo que yo estoy diciendo What I am saying es que la razón para hacer lo que tú hagas, is that the reason of what you do, el origen tiene que the ser origin Cristo. should be Jesus.
y darle la gloria a Dios. and to give God glory. Porque tú puedes ser el mejor ingeniero del mundo, You can be the best engineer, puedes ser el mejor creador del the mundo, best creator, pero no tener propósito, but have no purpose. no hacer lo que Dios te llamó a hacer. And do what God called you to do. Pero también del otro lado puede haber una persona que no fue a la escuela, On the other hand, we have a person that no estudió, didn't go to school, y Dios la puede usar de una forma poderosa, and God can use impactando them la vida de muchos with greater power por el ejemplo de su vida. because of the example of their Así que hoy life. vamos a estar viendo la importancia de este llamado que Dios nos We're da. going to see the importance of our calling. En Mateo 10:45 hay una imagen ahí, Matthew que 10:45. es uno de los versículos que te estaba compartiendo. Dice, Marcos 10:45. In Mark 10:45, there's Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. for even the Son of Man did not come to be served to serve others. Jesús no vino encima de un caballo con un ejército, Jesus didn't mostrando el poder que él tenía, on top of a stallion with an army, sino vino en una forma humilde. but he came in a humble Nació en un way. establo, He was born in a ni stable, siquiera en un lugar donde normalmente los bebés nacían. not even where the babies were born. Pero ¿sabes qué le dice la palabra? The word of God Él se says vino a ser pobre he came to be para poor, darnos la riqueza que tenía. to give us the riches that he had. Y su ejemplo de nacimiento y su ejemplo de vida And his example of nos life debe decir a nosotros to tell us cómo vivir how to live en este mundo que es tan contrario a lo que la palabra in de Dios this dice. world that is contrary to what the word says. Si Jesús no vino para que le sirviera, If Jesus didn't come for to be served, sino para servir, but to ¿tú serve, crees que Dios nos ha llamado a servir? do you think he called us to serve? Hay un hombre muy bueno, yo lo escucho y leo muchos de sus escritos, There's a man that I read his writings. y él es R.C. Sproul. It's R.C. Sproul. Él decía, Dios no te salvó solamente para ser salvo. He says, God didn't save you for you to be saved. Dios te salvó para servirle. God saved you to serve him. ¿Te fijas? You see? Hay una pequeña diferencia, pero cambia nuestra vida There's a totalmente. small difference that changes our life. Claro que estamos agradecidos por la salvación. Of course, we're grateful for our salvation. Claro que estamos agradecidos por lo que Dios hizo por Of nosotros. course, we're grateful for what he's done with us. Pero si Of course. nosotros no respondemos But if we don't con un respond deseo a Dios de decir, with the desire of God saying, tú me diste todo lo que yo no podía you obtener, gave me everything I could not obtain. ahora quiero vivir sirviéndote, Now I want to live serving you, haciendo lo que tú me llames a hacer. doing what you call me to do. Y eso debe de salir de nosotros. And that should come out of us. Porque imagínate, Because when una you persona have que es salva y conoce el amor de a Dios, person that is saved and knows God's love, pero no hay ningún deseo de servirle. there's no desire to serve him. ¿Qué está diciendo eso? What is it saying? Primera, no hemos apreciado lo que Dios hizo por nosotros. First of all, I think they're saying No that hemos we have not appreciated Entendido el propósito or para el cual fuimos salvos. why we were saved. Y sobre todo, no tenemos un deseo de servirle a Dios. Therefore, there's no desire to serve him. Yo te voy a decir algo. I tell you something. Tú puedes cumplir tu papel de esposo o de esposa. You can fulfill your job of being a husband Tú or puedes wife. cumplir tu papel en el trabajo. You can fulfill your role at Tú your puedes job. llegar a tener aquello que siempre quisiste tener. You can do or obtain everything you wanted. Pero si tú verdaderamente, But if y tú lo sabes, and you know, no caminas en el propósito de Dios que Él tiene para tu vida, you know that if you don't walk in God's purpose, tú for sabes, your porque life, Dios te ha hablado, Dios te lo dice, Dios te lo pone, you know because He's already spoken to you. y tú He's estás already told viviendo pensando que estás you. bien. And you're living thinking you're okay. Yo sé que dentro de ti hay algo que te está diciendo, I know within you something is telling you hay algo más que there's eso. something greater. Hay algo más que solamente ser exitoso en mi trabajo, There's ser something exitoso more en mi than familia, just being ser successful at work, exitoso at en home, amistades. or with friends. Dios nos usa y la forma más grande que nos Uses usa us, and the greatest way He es uses cuando us somos personas que comparten is when we are people that share con otros quién es Cristo, with others who He is, con nuestras palabras with our own words y con nuestras and with acciones. our actions. Eso debe decir que Cristo está en nosotros. That should say that Jesus is in us. Mira lo que dice en Juan capítulo 12, 26. Look at what John 12 says. Juan 12, 26, ahí está la palabra en el proyector.
Dice, todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Una vez más, lo voy a leer. Todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Sí, léelo si quieres. Juan 12:26. 26. Anyone who wants to be my disciple must follow me, because my servants must be where I am, and the Father will honor everyone who serves me. Dime en otra parte donde dice Jesús hablando que el Padre, su Padre, en este caso Dios mismo, te honrará. Where does it say in another part of the Bible that the Father will honor you for serving? Muy rara vez, Very rare. muy pocas ocasiones. Very few occasions. Jesús está hablando de Dios honrarnos a nosotros. Jesus is talking about God honoring us. Pero está basado en algo muy importante, But it's based on something el important. servicio a Dios. The service to Him. Si nosotros le servimos a Él, If we serve Him, Él nos va a honrar. He's going to honor No le us. servimos para que nos honre, We don't serve Him for Him to honor pero cuando le us. servimos de corazón y hay un deseo de servicio, Out of our pues sí, heart, Señor, with the desire he to vivido be, mi vida hasta el día de hoy. and we say, Lord, I've lived my life Pero déjame today. preguntarme hoy, But let me ask myself, ¿realmente te estoy sirviendo? am I truly como tú quieres que te serving sirva? the way you want? ¿Realmente estoy haciendo lo que tú quieres que esté haciendo? Am I truly doing what you're calling me to do? ¿O he caído en el modo de lo que el mundo dice hoy? Or have I fallen into the trap or the mode of where the Tengo un world buen is? trabajo, I have a good tengo un job, buen I hogar, have a good home, mi familia my está family bien, is good, todo no hay problema, no problem. no le debo nada a I nadie, don't know anything, anybody, pensando que eso es lo que debes de hacer. thinking that that's what you're Pero yo te voy a showing. decir algo. Let me tell you something. Pablo decía esto: Paul would say this. no hay nada más poderoso There's nothing more que powerful hablar del mensaje de la than cruz. speaking the message of the cross. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Todo lo que hacemos en esta vida, Everything we do in this life, realmente el valor viene a ser mínimo the value is very little cuando somos usados por Dios when we are used by y God somos sus and mensajeros we're His y messengers, somos aquellos que Dios usa and we are the ones para que He otros le uses conozcan. for others to know Him. No para hacer la obra del Espíritu Santo, Not to do the work of the porque Él Spirit, es el que hace la transformación. because the Holy Spirit Él is es- the one that convinces others. Él es el que toca los corazones. He touches the heart. Él es el que cambia vidas. He changes the Pero mi lives. But responsabilidad, my mi responsibility, llamado, my calling es decirle a otros is to tell others que hay un Dios there's a God que me ama, that loves me. hay un Dios que lo There's ama, a God that hay loves un them Cristo que murió por mí y hay un Cristo que murió por ellos. and died for me Y hay un and them. Dios que está dispuesto a There's amarme a God that is willing to love y a me darme un lugar con Él para and siempre. give me a place with Him Está forever. dispuesto a perdonar mis And pecados. He's willing to forgive my heart, my sins. Pero si no lo hacemos, But if we don't, la palabra dice, the word of ¿cómo God, entonces aquellos creerán how then will they believe si nadie if no one les comparte? has shared? ¿Cómo aquellos podrán creer How then will they si no hay believe nadie que les if predique? there's no one to preach to them? Ahora la pregunta que podríamos hacer aquí es, ¿qué significa entonces servir a Dios? Ahí está la pantalla. The question is today. Está en la pantalla. The question is today. ¿Qué significa servir a Dios? What does it mean to serve God? ¿Qué significa? What does it A lo mean? mejor cada uno de nosotros tenemos una definición diferente, Maybe we have a different definition. pero aquí está la definición, Here's the definition. lo que la palabra dice. What the word says. En el siguiente slide dice en Colosenses 3:23 al 24. Colossians 23. Escucha esto. Listen to this. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Work willingly at whatever you do as though you were working for the Lord rather than people. ¿Qué incluye esta parte del versículo? ¿Qué incluye? ¿A qué incluye esto? What does this include? Todo lo que hagan. Everything you do. Eso quiere decir mi trabajo, My work. At Mi work, familia. My family. mis amistades, My friends.
mi forma de manejar, my way of driving, mi forma de ser con otros. my way of being with others. Todo lo que hagan, hazlo como si fuera para el Señor Do it as it's for the y no Lord para la gente. and not for people. ¿Cuántos de aquí hemos trabajado para la gente? How many have worked for people? ¿Cuántos de aquí hemos hecho cosas para las personas? How many have done things ¿Verdad? for people? Que cuando las personas están ahí o el jefe está viendo, That when the boss is trabaja, ¿verdad? you're Duro. working Pero hard. cuando se va, dice, ya se When fue. they leave, you're like, Ya se okay, fue. I can do my thing. El que no se va es Dios. Who doesn't leave is El que God. no se va nunca es Dios. Who never leaves you El is que God. nunca nos deja es Dios. Who never leaves us is God. Entonces todo lo que hagan So whatever you may do, de buena gana, dice, willingly háganlo como si fuera para el Señor do it, working as it's for the Lord, y no para la gente. and rather. Y mira este segundo versículo. Conecta lo que nosotros conocemos con nuestra vida regular con las cosas espirituales. I want Escuchen. you to connect this with what we live normally with the spiritual. Dice, recuerden que el Señor lo recompensará It says, remember that the Lord will give you con una herencia an inheritance y que Él amó a quien sirven, as a reward. que Él ama a quien sirven. No, está mal ahí. Vamos a leerlo correctamente. Yo creo que está mal escrito. Colosenses 3, no queremos agarrar algo que está medio. Colosenses 3:23. Vamos a ir rápidamente. Aquí lo tenemos. Dice, trabajen, el versículo 14 dice, recuerden que el Señor lo recompensará con una herencia y que el amo, y que el amo a quien sirven es Cristo. It says, remember that the Lord will give you an inheritance as a reward, and the master you are serving is So, mira lo que Christ. dice, hagan todo de buena forma, Do everything with en willing todo lo que heart. hagan, Everything you do, no, como si es para el Señor, as it's for the Lord, no para la gente. rather than for people. Y recuerden que el Señor lo recompensará con una herencia. Remember that the Lord will give you an inheritance, Y que el amo, en cierta forma, a quien ustedes sirven, and the master, whoever you serve, es Cristo. is Christ. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo trabajo de buena forma y hago mi trabajo como para el Señor porque mi amo es Cristo. So I work with a good attitude and a willing heart because whatever I do it as for Christ. ¿Y mi jefe dónde queda? And where's my boss at? Where? Mi compañero de trabajo. What about my coworkers? ¿Qué tiene que ver con este servicio? What does this service have anything to do No, with? aquí dice, el servicio a It Dios says the service to God incluye toda tu vida. includes all your life. La forma que tú te comportas The way you act, con el jefe, con el trabajo, con la familia, con los amigos, coworkers, tiene que ver friends. cómo tú me sirves a mí. It has everything to do how you serve me. ¿Has entendido que ese servicio y lo que haces es para mí? You've understood that what you do ¿Por is qué? for me. Why? ¿Por qué? Why? Porque su mandato es, me amarás a mí His command is you would love y me amarás a tu prójimo. and you would love your neighbor. So, nuestra vida es una vida So our que life muestra amor a Dios is a life that loves y God muestra amor a nuestros and prójimos. shows love to others. ¿Que incluye quién? Todos. It includes everybody. El prójimo más cercano a ti, ¿quién es? Aquellos que están casados, el esposo o el esposo. Those who are married. Ese es tu primer Your wife prójimo. and your husband. That's your neighbor. Y después, ¿quién? Then who else? Familia, el amigo, el trabajador que trabaja contigo, aquel que no The conoces, one you don't aquel know. que está en la calle que nunca has The visto. one you've seen on the street or your Incluye neighbor todo. next door. Entonces, todo lo que hagamos, Everything you do lo hagamos de buena manera, primero dice, with a willing y luego heart como para el Señor. and also unto the El Lord. siguiente slide es una frase que quise poner ahí. And I want to put this. Yo dije, esto resume lo que estamos diciendo. This summarizes what we're saying. Sirviendo a todos Serving others en todo tiempo. at all times. Dios me llama a eso, God calls a us servir a todos los que están alrededor de to mí, serve all incluyendo the mi ones familia, that are around me, including my family, en todo momento. at all times. Como cristianos, As Christians, hemos aprendido we've learned a amarnos to love más each other los more domingos. on Sundays. Pero los otros días, But other days, ya como que el amor se fue. I think the love fades away. El domingo estoy alegre por verte, On Sunday, I'm so happy to see you, pero el lunes no me acuerdo de ti. but on Monday, I don't remember you.
no me importa lo que estás I pasando. don't care what you're going through. ¿Debería ser así? Should it be this way? ¿O deberíamos de amarnos todos los días? Be that we should call each other, Preocuparnos por los unos por worry los otros. about one another. Y si nosotros que conocemos el amor de Dios no lo hacemos, We that know the love of God do ¿qué this. esperanza tenemos para hacerlos por aquellos que no conocen What a Dios? hope that we have for others that don't Entonces know la Him? palabra es de esa forma nos reta. This word challenges us. La pregunta que tendríamos que hacernos hoy es, The question we need to ask ourselves. ¿por qué entonces debemos de servir a Dios? ¿Por qué? Why shall we Debe de haber una razón. There should be ¿Por a qué? reason. Why? La primera te va a gustar. La primera razón, You're gonna solamente hay like dos the first razones. reason. You're gonna like La it. siguiente slide dice, es un privilegio. It's a privilege. Si tú lo ves, escucha esto porque aquí está una clave del mensaje hoy. Here's the key of our message. Si tú miras hoy If you see today o tú has pensado and you thought que servir a Dios that serving God es un deber, is a deed, nos hemos equivocado. we've gone wrong. No es algo que tenemos que hacer, It's not something we have to do. es un privilegio. It's a privilege. Dios nos ha dado la oportunidad God has given us the opportunity de ser el representante to de be the Cristo. representative en este mundo. of Jesus in this world. Yo me recuerdo hace tiempo compartiste testimonio, pero me acuerdo una vez estando en una tienda I remember being in a store one y yo time, traía una playera que decía Dios está más cerca de lo que tú and I piensas had a en shirt inglés. that said, God is closer than you think. Y yo estaba parado And I was y standing, de repente sentí una mirada de alguien and I saw somebody y looking esa at persona me. me miraba. They would look at me. Me miraba y yo me olvidé de la playera. And stare at me. Y yo decía, ¿por I qué me looked at my miras? shirt and I said, why are they looking? Hasta finalmente que yo creo que se dio valentía y se acercó a mí Then they gathered a little bit of courage and came over. y me dijo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Where is he? Y yo, ¿dónde está qué? And I'm like, Me where's olvidé de the la box? playera. I forgot about the shirt. ¿Dónde está Dios? Where's God? Si dices que está más cerca de lo que yo me imagino. If your shirt says he's closer than you think, where is Y he? en ese momento, no fue Israel, claro, And at that moment, it el wasn't Espíritu Santo me dijo, It was the Holy Spirit. dile que aquí estoy. Tell him that he's Y there. volteo y le digo, Él está aquí. And I turned around to the person and I said, Y puse mi mano sobre su hombro. and I placed my hand on their shoulder No le dije nada. and I said Pero nothing. esta persona empezó a llorar. That person began to Y cry dijo, and said, yo pensé que Dios I thought God no era verdad. was not No me real. acuerdo las palabras exactas. And I don't know exactly, Pero yo sentí que no tenía que hablar. but I felt I had Solamente nothing toqué. to say. And all I did was Y se touch. agachó y después me dijo gracias. Y se volteó y se fue. He bowed down and he said, thank No sé qué you. pasó. I don't know what happened. Dios no me dejó hacer y hablar y compartir y seguir o nada de eso. God didn't allow me to do anything but just touch Pero him. yo creo que la gente hoy está necesitada de poder sentir a Dios, God poder sentir su amor. or the people are wanting to know who he is or feel ¿Cómo lo who pueden he hacer? is. How can they do this? Por medio de nosotros. Through us. Nosotros podemos abrazar, We can embrace. podemos amar, We can love. podemos dar unas palabras de ánimo, We can give them words of palabras de life, vida, words of life. ser embajadores de Cristo. Be ambassadors of Jesus. Mira qué privilegio tan grande. Quiero leer estos versículos porque a mí me impactaron. Look what a great En 1 privilege. Timoteo 6, 15 al 16. 1 Timothy Nos da como un 6:15. destello de quién es ese Dios al que nosotros servimos. It gives us a little glimpse of the God we serve. Dice la palabra de Dios. The word of God Pues en el says, momento preciso, escucha, Cristo será revelado desde el cielo por el bendito y único Dios Todopoderoso, el Rey de todos los reyes y el Señor de todos los señores. For at just the right time Christ will reveal from heaven by the blessed and only Almighty God, the King of all kings and Lord of all lords. Él es el único que nunca muere y vive en medio de una luz tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a él. Ningún ojo humano jamás lo ha visto y nunca lo hará. Que a él sea todo el honor, el poder para siempre. Amén. He alone can never die, and he lives in light so brilliant that no human can approach him. No human eyes have ever seen him, nor ever will. All honor and power be to him forever. Amen. Ese Dios That
te llamó por nombre. has called you by name. Ese Dios That God te ha dado el privilegio de servir. has given you the privilege to Te ha serve. hecho parte He's made you del part plan que Dios tiene of para the este mundo. plan that He has for you. Se ha placido He has pleased amarte to love you, para poder usarte. to use Y you, no usarte en la forma de conveniencia, and not use you at your sino de convenience, privilegio. but as a De hecho, privilege. cuando tú pensabas que no eras nadie, When you think you're cuando nothing, tú pensabas que no tenías valor, when you think you have no cuando value, tú pensabas que nadie daba por ti, when you think no one would give anything es for cuando you, yo te miré that's when I saw you y mi amor and my love. decidí dártelo. I decided Te di to give propósito, I gave you te di purpose, un caminar I gave you a walk, y ahora te doy esa guianza para hacer mi voluntad. and I give you Dios the guidance mismo of my nos will. llamó. God Himself called Él te us. conoce, He called Él us. sabe quién tú eres, He knows you. Él sabe aún en qué flaqueas, He knows where you sabe lie. tus debilidades, He knows your sabe en qué weaknesses. te equivocas, He knows when you sabe commit errors. qué dificultad tienes en ciertas He áreas. knows what difficulties Y you aún have. así, And then su amor His love continúa por ti, continues to love you. porque Él te escogió, Because He chose you. porque Él te amó Because He loved you. y Él es el que transforma And nuestras He's the vidas. one that changes and Nuestra transformación no viene por nosotros. Our change doesn't come from us. Desde la creación hasta ahora, nadie ha podido ser transformado por Él mismo. Even from the beginning of creation, no one has been able palabra- to change La themselves. palabra claramente dice que Dios es el que transforma vidas. The Word of God clearly says that God is the one that transforms La lives. palabra de Dios dice que Él es el que construye su iglesia, The Word of God says that He's the only one that builds His el church. que atrae a aquellos que necesitan ser He's the salvos. one that brings the ones that need to be saved. Esas palabras de Jesús a mí siempre me impactan, Those are the words of Jesus. porque and yo they impact no me. los escogí, Because I have not chosen perdón, you. porque ellos no me escogieron a mí, yo los I'm escogí a sorry. ellos. For you didn't Ahorita choose hablamos, me, I chose you. Jesús nos escogió, Jesus chose pero no us. solamente nos escogió, nos dio el privilegio de And He servir. gave us the privilege to Debe ser serve. un privilegio. It's a Tú privilege. tienes que hoy pensar y decir, no es un deber, Today you have to say, it's not something I have to es un do. privilegio It's a servir. privilege. Y la segunda cosa The second thing, es porque seguimos los pasos because we follow de Cristo. the steps of Jesus. ¿Tú eres un seguidor de Cristo? Are you a follower of Jesus? Amén, hermano. Una seguidora por ahí atrás. There's a follower of God here. ¿Eres un seguidor de Cristo? Are you a follower of Jesus? Tenemos que caminar en los pasos de We need Cristo. to walk in the feet, in the Filipenses steps 2, of 5, Jesus. 7. Casi estamos terminando. Filipenses 2, 5 al 7. Philippians 2, 5, 7. Tenga la misma actitud que tuvo Cristo. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. And this is talking about Jesus. You must have the same attitude that Christ Jesus had. Though He was God, He did not think of equality with God as something to cling to. Instead, He gave up His divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being. When He appeared in human form. ¿Por qué hizo eso el Hijo de Dios? Why did the Son of God do this? ¿Por qué hizo eso el Creador del universo? Why did the Creator of the universe do ¿Para qué this? tuvo que hacerlo? Why did He No have tenía to? necesidad, He didn't need to do it, pero el amor de Dios but the love of God lo llevó took Him a que hiciera lo que el Padre le había mandado hacer. to do what the Father asked Him. Juan 8:28. John 8:28. Por eso Jesús dijo, Then Jesus said, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, when the Son of Man has been risen from the entonces cross, comprenderán que yo soy. then they will know that I am. Yo no hago nada por mi cuenta, I don't do anything on my behalf, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó. but I only say what the Father taught me. Eso debería de ser nuestro modelo para This should vivir. be our model to live. Yo no hago lo que yo quiero hacer, I don't do what I want to hago do. lo que mi Padre me dice I que do haga. what my Father tells me to Yo do. no digo lo que yo quiero I decir, don't say what I want to yo say. digo lo que mi I Padre me say dice what que the haga. Father asked me to say.
como hijos de Dios, as children of God. es nuestro modelo. This is our model. Cristo. Christ. El mismo Cristo dijo, yo no hago nada, Christ, he says, I don't do Por mi cuenta. anything on my behalf, sino que digo únicamente lo que el but Padre I only do me what dice, my hermano. Father says. yo hago lo que es su voluntad. I do his will. Terminamos diciendo y preguntándonos esta pregunta tú y yo. Saying this, asking ourselves this question, ¿Realmente yo estoy viviendo am I truly living una vida de servicio a Dios? a life of service to Y God? cuando decimos servicio a Dios, And when we say service to God, pensemos en la definición de hace unos momentos. let us think about the definition. Haciendo todo de buena gana, Doing everything como willingly, que es para el Señor, like it's for the Lord. porque Él dará recompensa, Because he will reward. ya que el amo que tenemos es Cristo. The master that we have is Christ Jesus. Eso cambia nuestra forma de vivir. That changes the way we live. Ya no hacemos las cosas para alguien, We don't do things for others, y eso cambia tu forma de and vivir. that changes the way you live. Tú ya no tratas a alguien porque la forma que te tratan de regreso. You don't treat others the way they treat you. Porque Cristo en la cruz dijo, Because Jesus Señor, at the cross said, me acaban de crucificar, estoy aquí, I'm here hanging on pero this perdónalos. cross, but forgive them, no saben lo que hacen. for they do not know what they're doing. Jesús amaba a esas Jesus personas. loved those people. Mostró un amor que tú y yo a lo mejor nunca vamos a poder mostrar, He showed a love that maybe you and I can never show. pero es un ejemplo a That's seguir. an example to follow. Porque si somos seguidores de Cristo, Because if we're followers of debemos de Christ, seguir we need to follow y servir a Dios and serve God de la misma forma que the Cristo lo same hizo. way Jesus Amén. did. Ponte de pie, vamos a ver. Let us stand. Señor, damos gracias Lord, we give por you tu palabra. thanks for your word. Mientras estamos compartiendo, As we're sharing, Lord, si hay alguien aquí, Señor, que ha escuchado tu palabra there's someone here that has heard your word y a lo mejor hoy dice, and maybe says, realmente no estoy viviendo de esa forma. I'm not really living this way. Realmente no he entendido que Dios me salvó I have not understood that He con el saved me propósito de servirle. with the purpose of serving Him. Y lo quiero hacer. And I want to do Hay it. un deseo en mi vida. There's a desire in my Hay un heart. deseo en mi corazón. There's a desire in Siento my heart. que si lo I hago, feel like if I do it, voy a sentir I'm going to feel el amor de the Dios love of God manifestado en mi vida. moving in me. No porque hago algo, Not because I do sino something, porque yo voy a saber que es lo que Dios quiere que yo but I haga. will know that He wants me to do this. Si tú estás aquí If you're here y realmente no conoces and you truly do a ese not Dios know que te that conoce a God ti por nombre, that knows you by name, dice la palabra que hoy es el día de salvación. the Word of God says that today is the day of El salvation. Espíritu Santo The Spirit of es el God que habla tu vida, is the one that speaks es to el que you, toca tu touch corazón, your heart. es el que te abre los He ojos opens your a eyes entender to understand algo que a lo mejor nunca habías maybe podido something you entender. could never understand. Si ese eres tú hoy, That is you today. yo te hago la invitación. I invite you. Me gustaría orar I contigo. would like to pray with Me you. gustaría hacer una oración I would like to pray y expresar juntos and express together a nuestro Dios to our que God queremos vivir para that Él, we want to live for Him. que queremos que Él sea nuestro Señor de That nuestras we vidas, want Him to be our Lord. que entendemos que el amor de Dios That we understand that His love está dispuesto is a perdonar nuestros pecados, willing to forgive our sins. que entendemos el sacrificio de That we Cristo understand that the sacrifice of para Christ salvación de nuestras for the vidas, salvation of our que lives. Cristo And resucitó He para resurrected darnos vida eterna. to give us eternal Si life. tú quisieras hacer esta If you oración, would like to do this junto prayer conmigo, with me, oremos juntos. let us pray together. Confesemos nuestra fe Let en us Cristo. confess our faith Si lo in quieres Christ. hacer, If you would like to do Hoy that, aquí tienes una oportunidad para today you have hacerlo. an opportunity. Yo lo puedo hacer contigo y And I podemos can orar do it with juntos. you. We can pray together. Y si no hay nadie, If there's no one, todavía hay tiempo. there's Si still quieres time. pasar, vamos a You estar want to esperando come up here, y we're vamos a going estar dispuestos a to orar. pray